Bienvenidos sean todos ustedes a su canal Purísima Concepción Tlacopac. Los invitamos a meditar esta reflexión del día Martes Santo en la voz de Monseñor Jesús Hurtado. Buenas tardes. Vamos a disponernos a tener nuestra reflexión de Martes Santo. Los saludo con gratitud, esta gratitud que nace de esta preparación que vamos teniendo para llegar a los días santos. Ayer les compartía que es natural que lunes, martes y miércoles santo de alguna manera los pasemos desapercibidos, pero como meditábamos el día de ayer, ellos nos van preparando para vivir el Tríodo Pascual. Lo estamos haciendo de una manera muy sencilla. Es el método de oración que tiene la Iglesia a través de la Lectio Divina, que es la meditación, la oración, la contemplación y la acción, apoyados en los textos litúrgicos de este día Martes Santo. Pues vamos a ponernos en la presencia del Señor, así como están también los que están ahí en su casa, para disponernos a nuestra meditación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor, gracias te damos por la oportunidad que nos permites de estar juntos, de poder acercarnos a tu palabra, fuente inagotable de vida. Que esta palabra, Señor, abra nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que, aprendiendo un poco más de ti, nosotros crezcamos en este amor también a nuestros hermanos, que nos preparemos, Señor, a celebrar estos días santos con un espíritu bueno, sencillo, noble, agradecido. Que en esta tarde la Dulce Madre nos acompañe y nos ayude en nuestra meditación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a acercarnos a los textos de este día y primeramente vamos a leer el texto de Isaías. Isaías 49, capítulo 49, versículo del 1 al 6. Escuchadme, habitantes de las islas, atended, pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el seno materno, desde las entrañas de mi madre pronunció mi nombre. Convirtió mi boca en espada afilada, me escondió al amparo de su mano, me transformó en flecha aguda y me guardó en su aljaba. Me dijo: tú eres mi siervo Israel, y estoy orgulloso de ti. Aunque yo pensaba que me había cansado en vano y había gastado mis fuerzas para nada, sin embargo, el Señor defendía mi causa. Dios guardaba mi recompensa. Escuchad ahora lo que dice el Señor, que ya en el vientre me formó como siervo suyo, para que le trajese a Jacob y le consagrase a Israel. Yo soy valioso para el Señor, y en Dios se halla mi fuerza. Él dice: no solo eres mi siervo,
para restablecer las tribus de Jacob y traer a los supervivientes de Israel, sino que te convirtió en luz de las naciones, para que mi salvación llegue hasta los confines de la tierra. Palabra de Dios. Escuchamos el siervo de Yahvé y escuchamos que alza la voz pidiendo que se le escuche atentamente, incluso a los cercanos y a los lejanos. Esto nos dice en el versículo 1. Y su misión deberá llegar hasta el confín de la tierra. Al principio del texto nos cuenta su historia, sintetizándola en ciertos momentos. Al principio, la vocación en los orígenes de su vida, poniendo de manifiesto el designio de Dios. Y nos dice, es Él quien forma a su elegido. Él me formó como instrumento adecuado, al que le reserva un cargo concreto. A ese siervo que Él formó, a ese siervo le da un encargo, y un encargo muy concreto, muy personal: proclamar con eficacia su palabra. Ese es su encargo. A continuación, el oráculo con el que el Señor le confirma es su identidad y su misión. En un primer momento, la misión acaba en un fracaso y la inutilidad de la fatiga pesa en el corazón del siervo, formado desde el seno materno para reunir y convertir a su pueblo al Señor. Experimenta el cansancio, pero también sabe reconocer que Dios lleva su causa. Estima y recompensa a este siervo. No es solo él quien se cansa. Se da cuenta, toma conciencia que quien es el responsable o quien le ha encomendado la misión es Dios. La estima que el Señor le manifiesta es la fuerza que le infunde, fortaleciendo al siervo, que acoge y pronuncia un nuevo oráculo de Dios. La hora de la prueba y el fracaso no acaba con su actividad profética. Un profeta no termina su trabajo por el éxito o el fracaso de su misión, sino que es instrumento, solo un instrumento, para dilatar sin límites la irradiación de su mensaje. La misión del siervo será universal. Por medio de él, convertido en luz de las naciones, Dios quiere llegar con el don de su salvación a los últimos confines de la tierra. Estos textos del profeta Isaías nos hablan ya de cuál es la misión de Jesús, al que le llamamos, o muchos autores le llaman, el siervo doliente de Yahvé.
Siempre los oráculos no solo nos van a anunciar lo que va a acontecer en la historia de la salvación, sino que va a acompañar a este profeta, en especial a Isaías, a poder en verdad ser instrumento. Su cansancio, su fatiga, sus fracasos, sus éxitos tendrán recompensa. Y la recompensa no es ver el cumplimiento, porque Él no lo va a ver. La recompensa será que Él ha sido invitado a ser instrumento, a ser luz, a irradiar el mensaje. Esa es su recompensa, hablando en estos términos que conocemos nosotros, porque a cada misión, a cada encomienda, humanamente nosotros esperamos una recompensa, pero nosotros sabemos, como dice la Escritura, somos solamente siervos del Señor y a veces inútiles, pero no en el sentido de que somos hombres y mujeres que están estáticos, sino que cuando apartamos nuestro corazón de Dios, la obra del Señor no se realiza. Nos acercamos ahora al Evangelio. Este Evangelio del día martes también está tomado de San Juan, capítulo 13, versículos 21 al 36 y 36 al 38. Así dice el Señor. Dicho esto, Jesús se sintió profundamente conmovido y exclamó: les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Los discípulos comenzaron a mirarse unos a otros, preguntándose a quién podría referirse. Uno de ellos, el discípulo al que Jesús tanto quería, estaba recostado a la mesa sobre el pecho de Jesús. Simón Pedro le hizo señas para que le preguntase a quién se refería. El discípulo que estaba recostado sobre el pecho de Jesús le preguntó: Señor, ¿quién es? Jesús le contestó: aquel a quien yo dé el trozo de pan que voy a mojar en el plato. Y mojándolo, se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Cuando Judas recibió aquel trozo de pan mojado, Satanás entró en él. Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo cuanto antes. Ninguno de los comensales entendió lo que Jesús había querido decir. Como Judas era el depositario de la bolsa común, algunos pensaron que le había encargado que comprara lo necesario para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Judas, después de recibir el trozo de pan mojado, salió inmediatamente. Era de noche. Nada más salir Judas, dijo Jesús: ahora va a manifestarse la gloria del Hijo del Hombre, y Dios será glorificado en él.
Y si Dios va a ser glorificado en el Hijo del Hombre, también Dios lo glorificará a él, y lo va a hacer muy pronto. Hijos míos, ya no estaré con ustedes por mucho tiempo. Me buscarán, pero les digo lo mismo que ya les dije a los judíos. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Simón Pedro le preguntó: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le contestó: a donde yo voy, tú no puedes seguirme ahora. Algún día lo harás. Pedro insistió: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Jesús le dijo: ¿de modo que estás dispuesto a dar tu vida por mí? Te aseguro, Pedro, que antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Palabra del Señor. Nos acercamos al texto explicando el contexto, como lo hicimos ayer. Toda esta escena que acabamos de escuchar se da después del lavatorio de los pies y las primeras alusiones a la traición. Declara abiertamente, profundamente conmovido, nuestro Señor Jesús: uno de ustedes me va a traicionar. Para ellos este anuncio y su misma turbación de Jesús, su misma tristeza, deja perplejos y desconcertados a los apóstoles. Les habla de un traidor y ellos mismos se preguntan, se ven a los ojos, ellos mismos se sienten desconcertados y tratan de identificar al traidor. Quizás esta escena para nosotros no sea tan familiar, pero humanamente, cuando se nos acusa de algo o cuando escuchamos una acusación, pues nos sentimos desconcertados. Y la primera reacción humana, la primera reacción es: pues, ¿quién será, verdad? ¿De quién hablará? ¿De quién se tratará? El anuncio y su misma turbación deja perplejos y desconcertados a los apóstoles. En esta realidad, en estas circunstancias, aparecen algunos rasgos de la vida de la comunidad de los 12 con Jesús. Es importante subrayar qué cercanía tenían entre ellos, qué lejanía, qué confianza. A veces no podemos identificar el tiempo que ya habían pasado con Jesús. Si solo el ministerio de nuestro Señor duró 3 años, ¿cuánto ya llevaban con Él? Menos de 3 años. ¿Y sería suficiente ese tiempo para conocerse? Dirán ustedes, ¿verdad? Padre, yo nada más de verlos ya los conozco, ¿verdad? Bueno, algunos tienen ese don. Algunos llevamos años conviviendo y aún no nos conocemos. Porque siempre hay una intimidad. No con todos abrimos nuestro corazón. No a todos les compartimos lo que sentimos. Esto es algo muy personal, muy delicado. Es algo que nos reservamos para Dios, para
nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos. Es algo muy humano. Aquí, como descubrimos en el texto, la iniciativa de Pedro es evidente. Y para Juan esa iniciativa será siempre la autoridad que tiene Pedro. No es producto de la casualidad que él tome siempre la iniciativa. Es la autoridad de Pedro, del discípulo a quien el Señor le ha encomendado animar, guiar, cuidar a sus hermanos. La relación de particular sintonía también con un discípulo que el Señor siente cercano, es decir, Juan. La infinita delicadeza de Jesús, que mientras señala a Judas el traidor, le ofrece un bocado de pan. Para ellos lo entendían como un signo de honor y de deferencia. La interpretación que da Juan el Evangelista, es esta provocación de Jesús, una provocación última de amor. Yo sé que me vas a traicionar, pero yo te amo, por eso te convido de este pan. Y un pan que es alimento. Yo te convido de este alimento. Pero como Judas rechaza definitivamente responder al amor de Jesús, la suerte del Nazareno está echada. Y cuando la suerte ya está echada, esto no tolera ninguna demora. Ya no hay por qué detenerse, ya no hay por qué platicar más. Así lo interpreta el autor sagrado, o así lo escribe y así, lo interpretamos nosotros. Por lo demás, una vez tomado el bocado de la amistad y rechazando al amigo, Judas no puede estar en el círculo de los amigos. Rechaza al Señor, rechaza a sus amigos. Judas no puede ya estar entre ellos. Y dice el texto, salió inmediatamente y era de noche, la noche de la mentira, la noche del odio, de la soledad. En la oscuridad se traman los pecados más grandes. Cuando pecamos, nos escondemos. Cuando algo no está bien hecho, o no está bien, no es correcto, nos escondemos. Que nadie me vea, que nadie se entere. Es el reino de Satanás. Es el que divide, el que no nos permite ver la luz, no nos permite descubrir nuestros compromisos. Jesús explica el sentido de cuánto está acaeciendo, precisamente ahora que Judas ha salido a ejecutar su plan de traición a su maestro. Y dice, el Hijo del Hombre es glorificado. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? ¿Cómo después de la traición, o en ese momento que sale Judas, se dirige a los demás discípulos para decirles que el Hijo de Dios será glorificado? Dios es glorificado en el porqué, y sabemos bien
es Dios quien lo glorifica. Lo glorifica en la entrega de Él, la entrega del Hijo en la cruz. Ahí manifiesta su amor sin límites a cada uno de nosotros, a esta humanidad. La hora de la muerte y la de la resurrección no pueden ir separadas, constituyen juntas la única hora de la gloria, de la espléndida manifestación de Dios. Dios que es amor. Dios que, a pesar del dolor por haber perdido a uno de sus discípulos, les anuncia su muerte y resurrección. Con el versículo 33 comienza el discurso de despedida. ¿Y cómo lo hace nuestro Señor? Hijos míos, ya no estaré con ustedes mucho tiempo. Me buscarán, pero les digo lo mismo que ya les dije a los judíos. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Comienza el discurso de despedida de Jesús a los suyos, a los cercanos, a sus amigos, a sus discípulos. Sabe que dejará un vacío imposible de llenar, aunque necesario y no definitivo, como aparece en la respuesta de Pedro. Pero en su generosidad, Pedro el apóstol no soporta esperar. ¿Por qué no soporta esperar Pedro? Él dice, y lo escuchamos, estar dispuesto a dar la vida con tal de seguir al Señor. Es el impulso. Sabemos que Pedro, dirá la sana psicología, que es muy primario, es muy impulsivo. En toda la participación de Pedro en el Evangelio siempre es muy impulsivo. Y en este momento no hay excepción. Precisamente aquí se revela la necesidad de la separación de Jesús. Sin la fuerza que brota de su pasión y resurrección, sin la presencia del Espíritu, nadie está en disposición de seguir a Jesús. Nadie. Tenemos que pedirle a Él esa fuerza para seguirlo. Trato de imaginar lo que nos sucede humanamente cuando un ser querido es llamado a la presencia del Padre. Es una despedida, como dice Jesús. Nos deja un gran vacío. Y a veces decimos, yo también me quiero morir. ¿Cómo quisiera irme con mi ser querido? Y eso es algo muy humano. Y yo lo subrayo para que entendamos el sentimiento o lo que pasaron los discípulos en esta escena o en estos momentos. En la manera como Jesús asume su glorificación, asume la obediencia del Padre, de llevar hasta las últimas consecuencias su obediencia, esta obediencia hasta la cruz. Por eso, sin la fuerza del Espíritu, nadie está en disposición de seguir a Cristo. Por eso en el versículo 38 le dice a Pedro, antes de que cante el gallo, me negarás. Y Pedro lo hace, porque nuestra vida no puede estar solo llena de impulsos, tiene que estar llena de convicción, llena de esperanza, de fe, de confianza.
Por eso, ante las situaciones límites que vivimos, muchos hombres y mujeres están desconcertados ante lo que hoy la humanidad vive. Y el reclamo es: ¿por qué Dios nos ha abandonado? ¿Por qué Dios no se hace presente? ¿Por qué Dios permitió esta pandemia? ¿Por qué Dios permitió que mi ser querido, mi esposo, mi hijo, no sé, haya partido? ¿Por qué? Es la ausencia de Dios en nuestras vidas, es la ausencia de este Espíritu que hoy nos subraya y le habla a Pedro. Nadie está en disposición de seguir a Cristo sin la presencia del Espíritu. Meditemos. Como un amigo al que estamos habituados, de repente puede parecernos desconocido, extraño en el misterio de su persona. Así debió pasar a los discípulos en el cenáculo aquella tarde. Lo mismo nos pasa a nosotros hoy con Jesús. No comprendemos ya nada, nos quedamos perplejos ante la predicción que nos hace. Percibimos que verdaderamente conoce la posibilidad de nuestra traición, es decir, nos conoce el Señor, de nuestra falta de mantener nuestra palabra, de esas sutiles, insinuantes afirmaciones que tenemos como Pedro, a flor de labio, que hieren el corazón de la comunidad cristiana. Y nosotros ni siquiera nos damos cuenta de la profunda que es la herida en su corazón del que está en agonía hasta el fin del mundo. Es decir, esta humana naturaleza a veces, muchas veces nos hace comprometernos, pero lo importante en la vida de los hijos de Dios, en la espiritualidad que poco a poco vamos forjando, no solo es el sí, sino debe ser un sí como el de María, un sí sostenido, un sí de todos los días, un sí que me permite a mí sentirme libre. ¿Alguna vez se han preguntado por qué un matrimonio puede durar 10, 15, 20, 30, 40 años? Por este sí de todos los días, por este amor, por este compromiso. ¿Por qué los sacerdotes podemos cumplir 24, 25, 50 años? Y cuando llegamos a esas fechas o logramos mantenernos firmes, pues hacemos fiesta. Le damos gracias a Dios. En los matrimonios, a los 25 años se celebran las bodas de plata. A los 50 las bodas de oro. Y también a los sacerdotes la comunidad nos celebra, ¿verdad? Dice: Padre, son sus bodas de plata, son sus bodas de oro. Pero finalmente celebramos la obra de Dios en un matrimonio, la obra de Dios en un sacerdote, en una consagrada. Yo a veces les he recomendado, cuando celebramos, por ejemplo, la fiesta del bautismo del Señor, que se acuerdan que es después de la fiesta de la Epifanía en enero. Les digo, ¿cuántos de ustedes saben
¿Qué día los bautizaron? ¿Verdad? Algunos sí, ¿verdad? Dicen, Padre, a mí me bautizaron tal día. Digo, bueno, pues a nosotros que nos gusta celebrar el paso de Dios en nuestra vida, alégrense, porque ese día lo tenemos que festejar, porque ese día se abrieron los cielos, descendió el Espíritu Santo, y se oyó la voz de Dios que dijo, esta es mi hija, este es mi hijo muy amado, en quien pongo todas mis complacencias. Debemos de celebrar el momento que fuimos hijos de Dios, incorporados a esta familia que es la iglesia. Nosotros ni siquiera nos damos cuenta que con nuestra palabra, con nuestros compromisos que a veces no realizamos, herimos el corazón, no solo de Jesús, sino también de nuestra familia, de nuestra comunidad. Y a pesar de todo, por siempre, para Él el traidor sigue siendo el amigo, al que brinda su último gesto de predilección, porque el amor no retira lo que ha dado, no reniega de lo que es, prefiere consumirse en el dolor y la muerte. Ese es el verdadero amor. Nos duele a veces las traiciones, los desaires, a veces nos lastima el silencio de los amigos, y a veces nos preguntamos, pero yo qué le hice, ¿verdad? Ya no me habla, antes éramos cercanos, ahora ya no. Y nos hacemos miles de preguntas, pero también debemos de respetar, y en el silencio debemos también de amar a nuestros amigos, como lo hizo Jesús. Él prefiere consumirse en el dolor antes que echarle en cara su traición. Hubiera sido para él muy fácil decirle a Judas, ¿verdad? Encararlo y decirle, ¿por qué me haces esto? No, no lo hace, no lo hace. Este es un signo grande del amor de Dios por sus amigos y por nosotros. Pero hoy, en la noche que rodea la sala de la cena, una luz queda encendida. Finalmente hemos intuido algo del misterio de Jesús para cada uno de nosotros, que llevamos dentro muchas veces las tinieblas de Judas, las frágiles corazonadas de Pedro, y esperemos el amor de Juan por cada uno de nosotros, que no cesa de ofrecerse a sí mismo, porque el Señor nos ha amado hasta el extremo. Esta es su gloria, mostrar en el rostro desfigurado por el sufrimiento que el amor de Dios es fiel siempre, que el amor vencerá a la muerte. Es más, si nosotros tenemos fe y confianza en el Señor, Él ya ha vencido. Ahora llega la tarde de aquel día, y la tarde de una vida tan breve. Jesús está con los suyos. Hay una profunda soledad, una profunda tristeza, porque el Señor se está despidiendo de ellos. Jesús está tan solo que nuestro corazón se llena de miedo. Él está sentado en medio de sus discípulos, les dirige la palabra, pero ellos no lo entienden.
torno a Él reina un terrible y misteriosa soledad en que lo aprisiona, en que lo encierra. Se trata, si se nos permite decirlo así, de la soledad de Dios en el mundo que le pertenece, pero que no ha querido recibirlo. Desde el principio del prólogo de Juan, capítulo 1, versículo 11, nos lo dice. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. A pesar de todo, quiere regalarles el don supremo y pone su misma persona en este misterio del Cordero Pascual. Él es el viviente que mañana deberá morir para explicar con su muerte el pecado del mundo. Tratemos de ser muy conscientes del alcance de este acontecimiento que celebraremos junto a Jesús, frente al cual solo caben dos alternativas: la opción que nos lleva a creer y adorar, o el rechazo. Ayer lo mencionábamos, ¿verdad? Y lo insiste el Señor: o fríos o calientes. A los tibios no los acepto. La tibieza de los corazones me produce malestar. O me aceptas o me rechazas. Esto es lo que acontece aquella tarde. Luego llegará la muerte y después de la muerte la resurrección. 50 días después tendrá lugar el acontecimiento de Pentecostés y el Espíritu Santo hará su entrada en el tiempo. Él asumirá la dirección de la historia sagrada y hará a los creyentes capaces de comprender o mejorar, o mejor dicho, de revivir lo que pasó en la soledad y desorientación de esta última tarde. Es interesante, muy interesante y profundo lo que Juan nos dice, porque de este acontecimiento en el cenáculo, de esta traición de Judas, se proyecta toda la gloria de Dios. No son hechos aislados, no son fortuitos, sino que son para nosotros el impulso de esta glorificación de Dios, pero son importantes las actitudes que nos ayudan a nosotros a ser cercanos a Jesús. Hagamos un momento de oración. Señor Jesús, en este crepúsculo del tiempo compartimos contigo la cena, pero todavía no entendemos tu misterio y sin embargo creíamos que te conocíamos desde hacía tanto tiempo. Y cuando con profunda emoción tú nos revelas nuestro propio misterio, la tremenda posibilidad de traición y odio, intuimos que tú nos conoces desde el principio. Ayúdanos, Señor, a recibir la verdad del mal que hay en nosotros, sin mirarnos con desconfianza unos con otros, sin manifestar un disgusto desesperado de nosotros mismos, sin presumir de ser diferentes, mejores, dispuestos a dar la vida por ti. Sabemos que no cantaría el gallo y te habríamos negado no solo 3 veces, sino muchas veces.
Hoy te lo pedimos, Señor, en esta tarde que ya oscurece. Danos la fortaleza de permanecer en la luz de aquella sala junto a los discípulos. Ahí se revela tu luz, lo que de verdad somos, y fuera sabemos que es de noche. Estando contigo somos hijos de la luz, estando sin ti somos oscuridad. Entonces podremos entender algo de ti, que eres el amigo por siempre, y no cesas de atraernos con vínculos de bondad, con signos de amor. Aunque te neguemos, tú permaneces fiel, porque no puedes negarte a ti mismo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por su presencia. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal, a darle me gusta con el pulgar hacia arriba, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando estemos al aire y comparte estos videos en tus redes sociales. Que tengas muy buena noche.